Es abogado constitucionalista. Es un abogado mexicano, escritor, predicador católico y conferencista. Nacido en la Ciudad de México en el año de 1975, casado y padre de familia. Actualmente vive en la ciudad de León, Guanajuato, donde radica hace 25 años. Tiene estudios de Derecho Común, Derecho Constitucional y Derecho Corporativo, maestría en Educación Superior y maestría en Ciencias de la Familia. Se ha especializado en Derecho Internacional, Empresarial y Ciencias Políticas. Ha sido académico, directivo y profesor universitario por casi 2 décadas. Ejerce con éxito su profesión como abogado desde el año 1999. Como abogado e investigador ha escrito más de 500 artículos en temas de derecho, historia constitucional de México, estructuras políticas, sociales y culturales de México, ética empresarial, geopolítica en Latinoamérica, nuevo orden mundial, masonería, formación en la fe católica, doctrina social de la Iglesia, defensa de la vida y la familia, integración familiar, fenómeno de la nueva era, desarrollo humano y formación de líderes y equipos de alto desempeño. Es consultor de diversas instituciones, empresas y grupos políticos en México y ha sido asesor de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es formador de agentes de pastoral e influencer en ámbitos de crítica y análisis político desde la perspectiva cristiana. Es católico practicante y uno de los principales líderes en México en la defensa de la libertad religiosa y del respeto del Estado de Derecho. Nunca ha pertenecido a ningún partido político ni representa en el ámbito público a ningún grupo empresarial. Ha impartido decenas de cursos y cientos de conferencias a lo largo del país. Ha hablado ante más de 100,000 personas, para alertar acerca del peligro que significa el neomarxismo cultural, la imposición de un régimen socialista bolivariano en México y la proliferación de las dictaduras populistas de las llamadas nuevas izquierdas en Latinoamérica. Trabaja activamente en la difusión de la cultura política en redes sociales, medios periodísticos y plataformas a través de sus escritos, artículos y pensamientos. Es una de las voces críticas de mayor conocimiento en la oposición a los gobiernos adheridos al Foro de São Paulo en Latinoamérica. Participó en el año 2020 como uno de los líderes a nivel nacional del movimiento de participación ciudadana llamado Frena. En el mes de noviembre de 2020, junto con los principales líderes católicos de México, fundó el movimiento social católico más grande del país, que lleva por nombre Viva Cristo Rey. Bienvenido, Mario, a nombre de CIM. Estás en tu casa. Gracias. Les pido a todos de favor si nos ponemos de pie para hacer una oración y para comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en esta noche queremos darte las gracias por el don de la vida y por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te queremos pedir, Padre, el don del Espíritu Santo. Te queremos pedir en esta noche que tú bendigas estos trabajos, que bendigas a todas las personas que trabajan en esta comunidad. Y muy especialmente te suplico que me concedas el tener labios de profeta y a cada uno de los hermanos que están aquí hoy, que van a escuchar el tema, oídos de discípulo, para que se cumpla el plan que tú tienes, de lo que se comparte en esta noche podamos hacerle vida y sea para nuestra salvación y la salvación de muchos otros. Señor Jesús, te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa, te pedimos que tú estés presente en este lugar, te consagramos este lugar, nuestra vida, nuestros hijos, donde quiera que se encuentren, todo lo que constituye nuestra vida, nuestro ser, todo lo que tú nos has dado, nuestros bienes, nuestros anhelos, y te entregamos en esta noche nuestro corazón para escucharte solamente a ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Tomen asiento. Bueno, pues gracias a todos. Bienvenidos. Buenas noches. Ya son noches. Me imagino que a más de alguno les ha de haber sido como muy
confrontador el título, ¿sí? ¿Cómo se llama esta hora de charla? ¿Alguien sabe? México, camino al infierno. Dos preguntas. Levanten la mano los que son mexicanos, por favor. Ah, pues sí hay bastantes. Bendito Dios. Levanten la mano los que son católicos. Ahí déjenla para tomarles una foto y que... Muy bien, bajen la mano. Se supone que hoy aquí en la noche, con esto quiero comenzar, estamos reunidos puros católicos mexicanos, ¿cierto? Sí. Y los mexicanos se nos nota a los mexicanos, ¿no? Cuando salimos del país nos damos cuenta que la vena de ser mexicano es algo que tenemos bien puesto, ¿no? Los mexicanos. Pero se nos nota también lo católico. Ya ahí como que... Ya ahí un mexicano no pasa desapercibido en un contexto distinto fuera de su país. Los mexicanos nos dejamos ver, ¿no? Nos identificamos por muchas cosas y más cuando nos encontramos y nos juntamos. Pero los católicos en este país, ¿alguien sabe qué porcentaje de católicos hay en México? No, 80%, 79.2%, casi el 80%, que por cierto vamos en caída libre, ¿eh? Vamos en picada. Es un país que hace 40 años el 98% era católico, bajamos al 95%, después al 89%, después al 84%, y ya vamos, en menos de 20 años, hemos perdido 15 puntos. Estamos en menos del 80%. De hecho, se está cumpliendo completamente la predicción de que en México, dentro de 30 años, en el año 2050 aproximadamente, conforme a la caída que estamos teniendo, nada más el 50%, si bien nos va del país, se va a declarar católico. Nada más la mitad. Con otra característica además, que aunque somos el segundo país con más católicos del mundo después de Brasil, imagínense México, ¿no? Una de las 10 naciones más grandes y más pobladas del mundo, 128 millones de mexicanos dentro del territorio nacional, 35 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. O sea, somos un país de más de 160 millones de personas, donde hoy se declara el 80% católico, pero con un problema adicional. Seguimos siendo la religión mayoritaria, pero ¿qué porcentaje creen que practica el catolicismo? Hay dos trabajos que ha hecho la Iglesia muy buenos. El último, que está a disposición, lo pusieron a disposición de la Conferencia del Episcopado Mexicano en el año 2019. ¿Qué porcentaje de católicos practica la fe? El primer acto de práctica de vida religiosa para un católico es ir a misa, ¿cierto o no? Muy bien. ¿Qué porcentaje de ese 80%, que es el 100% de los católicos de México, va a misa todos los domingos? ¿Alguien sabe? No. ¿El 10? El 10. 5. Varía de diócesis a diócesis, porque nada más se hizo el ejercicio en 17 diócesis. Varía porque en unas diócesis es desde el 10%, incluso hay diócesis que es efectivamente del 5 al 7%, pero son muy pocas, y hay otras que son el 20, el 22%. El promedio a nivel nacional es el 15%. Nada más el 15% de los católicos va a misa, y ya nos seguimos sacando porcentajes, porque entonces nos daríamos cuenta de que, pues sí somos la religión mayoritaria, pero hay un grave problema en el país. ¿Cuál es el problema? Es un problema histórico de la Iglesia. Una sociedad mexicana que fue evangelizada con la llegada de los españoles, en muchos sentidos, es católica por tradición. Es católica por herencia de nuestros padres. Es católica porque fue bautizado y las personas pertenecemos a la Iglesia. Pero hay una gran diferencia entre un católico que nació en la fe católica, fue bautizado, tiene sus sacramentos, y una gran diferencia con un católico que practica su fe, conoce su fe, estudia su fe, defiende su fe. No sé si me estoy explicando. Hay una gran diferencia. Ahí es donde radica el por qué nosotros en México, pues pasamos, no se nos nota a veces lo católicos. Alguien habla del aborto y no, bueno, pues cada quien. No, pues el que quiera hacer que lo haga. Si se fijan cómo se hace un silencio así, ¿no? Porque empiezan los temas donde además hemos adaptado estas frases que tenemos muy metidas coloquialmente en la sociedad mexicana de no vamos a hablar de religión, de política, no vamos a discutir. Oye, se supone que 4 de cada 5 mexicanos son católicos. ¿Que el católico no se debería notar el que es católico en todos los actos de su vida, sí o no? Sí, se nos debería de notar, ¿cierto? El católico debería de ser, es más, si el católico es un practicante real,
Deberían de cumplirse las promesas de Jesús que vienen en la Biblia, deberían de cumplirse en todos sus discípulos. ¿Qué le prometió Jesús a sus discípulos? ¿Qué dijo Jesús, el Hijo de Dios, el Rey, cuando estuvo en este mundo? ¿Qué dijo? ¿Qué nos prometió a los que fueran sus discípulos? Que les iba a mandar al Espíritu Santo. ¿Que les iba a mandar? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, ciertamente. Quédense ahí en Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo y ahí se fundó la iglesia. ¿Pero qué nos prometió? Problemas. Nos prometió persecución. Nos prometió que iban a hablar mal de nosotros. Nos prometió que el mundo se iba a burlar de nosotros, que nos iban a atacar, que nos íbamos a pelear entre las familias, ¿no? Bueno, si el catolicismo no lo logró, Andrés Manuel sí, ¿no? Que íbamos a estar divididos unos con otros. Pero nos prometió persecución, difamación, humillación, muerte. Por eso las personas de otras religiones, cuando ven un crucifijo, por eso es que les llama tanto la atención la fe de nosotros los cristianos. Porque imagínense, es una cruz, es un hombre agonizando, lleno de sangre, clavado en una cruz, muerto. Si tú no fueras cristiano y vieras un crucifijo, es un espectáculo espeluznante. Es como colgar en tu casa una silla de ruedas de alguien que fue, le pusieron la inyección letal y está muerto. Así es un espectáculo muy fuerte el ver al crucificado. Es más fácil ver a Buda, ¿no? Es más fácil ver otros signos que ver el signo de la fotografía del amor. Nosotros seguimos a un Dios que nos enseñó a amar. Y lo peor, a un precio altísimo. ¿A qué precio? A un precio que es contrario al precio que nos marca el mundo. Y de aquí quiero partir, ya voy a llegar al infierno, ¿no? ¿El mundo qué nos dice? ¿El amor qué es? El amor es servicial. El amor es servicial. No, pero eso dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero el mundo, ¿qué nos dice? Es placer. El mundo es placer. Sé feliz. Muy bien, tú. Oye, es que lo que pasa es que tienen atracción al mismo sexo. Déjalos que se casen. Se quieren. Son felices, se quieren. Debemos de acabar con discursos de odio. No seas homofóbico. Y entonces el papá dice, pues sí, tráeme al novio, aquí lo presentamos y celebramos la boda. Hasta nos enojamos con el padre porque no quiere casarte. ¿Sí ven el silencio otra vez? O sea, es muy fácil que nosotros nos perdamos de nuestra identidad católica. Nadie puede amar lo que no conoce, ¿sí? Nadie puede servir a quien no ama. A ver, este es un apostolado donde se trabaja con matrimonio, ¿cierto? Voy a hacer una pregunta que parece infantil. ¿Por qué te casaste? Por amor. No lloren, no nos cabes así. Por amor. Por amor. Te casaste por amor. Nos casamos porque nos gustó. Porque conocimos a la persona y andamos investigando. Queríamos saber todo esa persona para quedar bien, para regalarle lo que le gustaba, para saber quiénes eran sus amistades. Ahí andábamos investigando. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando te encuentras con Dios, quieres saber de Dios. Hasta lees la Biblia, que la tienes ahí de adorno en tu casa, toda polveada. Hasta lees la Biblia, hasta vienes a un retiro, te encuentras con Dios, te das cuenta de la necesidad de Dios y quieres aprender de las enseñanzas de la iglesia, ¿cierto o no? Te enamoras, quieres conocer más, quieres vivirlo. Pero en México tenemos un problema grave, en México y en Latinoamérica. No nos gusta conocer, prepararnos, estudiar. Y en la cultura que tenemos los católicos, somos católicos y vamos a misa, pero hay que ver nada más nuestros sacramentos, parecen pasarelas donde se vive y se ve todo lo contrario de lo que debería ser una vida cristiana, ¿cierto o no? Mucha contradicción. Pero lo bueno es que estamos hablando de la gente que no vino esta noche, ¿no? De la gente que es incongruente con la fe. Nosotros lo hemos expuesto en muchos lugares donde vamos. ¿Cuál es el problema hoy de la iglesia? Ya voy llegando casi al infierno. ¿Cuál es el problema hoy de la iglesia? Porque es un título muy fuerte de la plática de esta noche. México, camino al infierno. Pues a lo mejor yo no siento mucho el infierno, porque todos los que estamos aquí, a lo mejor no estamos siendo perseguidos por el narcotráfico. Porque nuestra casa tiene piso y tiene servicios y tiene agua potable. Porque hoy cuando volvamos a casa tenemos que comer. Porque tenemos dinero para comprarnos una camisa,
una prenda de vestir que nunca en su vida van a utilizar 47 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema. Porque a lo mejor nuestro mundo no es el mundo de la gran mayoría de nuestros hermanos. Y por eso es que nosotros cuando decimos México en el infierno, no. A mí me dicen hasta sacerdotes, ¿sabes? Me buscan y me dicen, oye, ¿a ti te cae gordo López Obrador? Le digo, es que a mí no me cae gordo López Obrador. Le digo, ¿pero usted es sacerdote católico? Sí, soy sacerdote católico. ¿Y usted no sabe que López Obrador trae una política de marxismo cultural y es sociocomunista? ¿Pero eso qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Si hay hasta una encíclica en contra del comunismo por parte de la iglesia que habla claramente cuáles son los sistemas económicos que un católico no puede apoyar por la perversidad que encierran. O gente que me dice, hombre, ¿por qué atacan tanto a López Obrador que es masón? Si al cabo todos los presidentes han sido masones. Ignorancia, no todos han sido masones. Y segundo, pues no es que ataquemos, ¿no? Yo conozco muchísimos masones. Ahí tengo amigos, pues, o sea, que están en la masonería y yo les digo, ya mero te pelas, arrepiéntete, salte de ahí. Porque ya te convencieron que te alejes de la iglesia y de la fe verdadera. Y entonces el católico sabe que tiene un presidente que llega y dice el día del grito, ¡viva la fraternidad universal! No dice viva la Virgen de Guadalupe, dice viva la masonería. Y el pueblo, ¡bravo! Todos son católicos ahí. Y es una oda masónica, que nada tiene que ver ni con nuestra cultura, mucho menos con nuestra religión. ¿Es pecado apoyar a la masonería o votar por políticos que practican la agenda masónica? Por supuesto que es pecado. Claro que sí. Es más, es motivo de excomunión. Oye, no, Mario, esas son cosas viejas. ¿Cómo la iglesia anda prohibiendo? La iglesia tiene que abrirse. Y en ese tiene que abrirse, hablamos así porque no conocemos la doctrina de la iglesia. A mí mismo me pasó. Cuando Dios me llamó hace 15 años a empezar a servir en la iglesia, pues yo, imaginen, no sé si aquí alguien se va a identificar con esto que voy a decir en un minuto, pero vas en el camino de Dios y llegas y empiezas, te llama la atención, pero de alguna manera, pues tú eres una persona preparada, ¿no? Eres bilingüe, tienes 2 maestrías. ¿Tú crees que la gente que está en la iglesia, pues ves la piedad popular y dices, bueno, es la gente pobre, la gente ignorante? Y cuando te acercas y conoces el magisterio de la iglesia, ¿quién crees que es el ignorante? Tú mero. Porque te das cuenta que, es más, de la iglesia católica salió no solamente el conocimiento científico, sino hospitales, bibliotecas, todas las instituciones que hay hoy en Occidente salieron de la iglesia católica. El conocimiento, ¿dónde está? No porque nos dediquemos a la investigación científica, pero el conocimiento del ser humano desde el punto de vista antropológico, sociológico, desde el punto de vista epistemológico, todo, ¿de dónde surge? Más teológico, de la iglesia. Nosotros podemos tener un encuentro con Dios en México mucho más profundo, cada uno de nosotros. De hecho, hace rato comentaba yo lo de ser discípulos. ¿Por qué? Porque si Jesús nos dijo que nosotros íbamos a ser perseguidos, aquí es donde empezaríamos a hacernos las preguntas, para ya entrar a lo del infierno. ¿Quiénes de los que estamos aquí en la noche somos perseguidos por ser católicos? Que haya gente que nos odie por ser católicos. Que por lo menos cuando son las cenas de fin de año en tu casa, dices, a ver, ya están todos juntos, a ver, vamos a darle gracias a Dios en el nombre del Padre, y ya todos en tu familia dicen, ay, no, ya van a empezar. Que cuando se junta la familia dices, bueno, muy bien, vamos a rezar el rosario, sobrinos, sobrinas, todos llegan, ay, no, y todos a correr porque llegó el católico. Es tu hermano, tu hermana a la que le dices, ¿quieres que platique con tu hijo? Vamos a hacer una novena, vamos a ofrecer comuniones. Tienes tú que ejercer tu autoridad como padre para que no viva en unión libre tu hijo, porque está viviendo en pecado mortal y tú y yo lo sabemos. Y aunque él en este momento de su vida rechaza a Dios, rechaza a la iglesia y rechaza los sacramentos, si se muere se va al infierno. Ay, no, ¿cómo crees? Se va al infierno. Dios no se lo lleva en ese momento porque le está dando tiempo en su misericordia para que deje de vivir en pecado mortal. Pero un católico sabe
que qué nos ocurre cuando por voluntad rompemos los 10 mandamientos y morimos sin habernos arrepentido en esa condición. ¿Qué nos pasa? Te condena. Muy poquitos dicen. ¿A dónde nos vamos? Primero purgatorio. Primero porque no necesariamente. O directo. Sí, nos vamos al infierno a menos, ¿no? Solamente Dios es el único juez y el que sabe a dónde nos vamos. Pero la gran mayoría de nosotros estamos bastante confiados. No, bueno, el infierno es para el chapo. El infierno es para la gente muy mala, es para la gente que nunca va a misa. El infierno es, no, yo sí voy y me confieso y ya, pues, ahí de vez en cuando y voy a misa y trato de vivir más o menos y todos mis hijos tienen los sacramentos y yo soy buen cristiano. Es más, hasta le pago sueldo a mis empleados. O sea, muchas veces la vara con la que nosotros nos medimos no es la vara de Jesús para nada. Por eso es bien importante que los católicos empecemos a leer la Biblia. Te vomito de mi boca porque no eres ni frío ni caliente. El peligro de nosotros es que somos mediocres en la fe, que somos tibios, somos buena gente, buenas personas. Oye, los del ministerio, ¿cómo son? Buenas personas, mira, hasta cuando oramos juntos, todos los ojos en blanco y nos agarramos de la mano y nos saludamos, aquí somos un encanto, ¿no? Nos abrazamos y hola, ¿cómo estás? Y demás, pero ¿cómo le caes a tu suegra? ¿Qué tienen que decir de ti tus empleados? ¿Qué tanta paciencia le tienes a tus hijos? Me incluyo, cada uno de nosotros. Por eso cuando oímos un título y decimos México, camino al infierno, decimos, ay no, qué cosa tan fea, ¿no? Además, si Dios es pura misericordia, todos nos vamos a salvar. Católicos que niegan la existencia del purgatorio. Bueno, católicos que niegan la existencia del demonio, que dicen, no, el infierno no existe, hombre, ¿cómo un Dios bueno va a permitir? Nunca han leído la Biblia, entonces Jesús sería un mentiroso, ¿no? Jesús es el primero que nos habló de la existencia de Satanás y del infierno. Y lo habló muchas veces y puso muchos ejemplos. La propia Biblia nos narra cómo a Jesús lo tentó. A Jesús mismo lo tentó. Pero nosotros estamos enfermos de buenitis, la gran mayoría de las veces. Somos buenos. O sea, yo me encuentro con católicos que me dicen, ay no, licenciado, gracias a Dios, yo no tengo rencor contra nadie. Yo vivo libre de resentimientos. Dios me ha dado unos hijos tan buenos. ¿Tus hijos comulgan? ¿Se confiesan seguido? ¿Están bien casados? ¿Dan honor y gloria a Dios? No te estoy preguntando que si van a la parroquia a los cohetes, que si son amigos del señor cura, con todo respeto para el padre Alfonso. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si tus hijos, la gente por la que vas a dar cuentas cuando mueras, cuando muramos, los místicos de las revelaciones autorizadas por la iglesia, que son muy pocas en el mundo, coinciden en lo mismo. Cuando una persona muere, llegamos al juicio, y Dios, ¿qué le pregunta? La primera pregunta que le hace es, ¿cuánto amaste? ¿Sí? ¿A quién? Es el primero que pregunta cuánto amaste. A tu esposo, a tu esposa. Ya desde la primera muchos la atoramos ahí. ¿Cuánto amaste a tu esposo? ¿Cuánto amaste a tu esposa? ¿Cuánto amaste a tus hijos? Pregunto yo, ¿amar también es corregir? Sí. Sí, pregunto yo, ¿el cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y madre? Pregunto yo, ¿tú haces que tus hijos te honren para que no se condenen con su actitud? ¿O permites faltas de respeto de tus hijos? ¿Tú permites que tus hijos rechacen a Dios y rechacen tu autoridad? ¿O eres una persona firme en la fe que no te importa ser amiguito ni cómplice de tus hijos? Vives con testimonio cristiano, pero por amor a tus hijos, tú en tu casa, en tu familia, proclamas la verdad. Y no te lavas las manos diciendo, pues ya los hijos agarran su camino y pues ya no se les puede decir nada, porque pues ya, imagínense que Dios actuara así con nosotros, ¿no? El papá del hijo pródigo nunca hubiera salido a buscarlo. O cuando hubiera regresado, le hubiera dicho, ya regresaste, qué bueno. Igual si no volvías, pues, como Dios es bueno, nosotros estamos llamados a ser evangelizadores, ¿sí lo sabemos o no?
¿Han visto los protestantes cómo entrenan a su gente? Sí. Son pero aguerridos, ¿eh? A ver, ven hermano, ven, haz una oración conmigo, repite conmigo, ¿sí han visto, no? O en sus iglesias, que pasen al frente quien quiere ir a recibir a Dios. Nosotros en la Santa Misa, ahorita porque hay pandemia, ni queremos voltear a ver al de al lado. No nos conocemos en las comunidades católicas, no convivimos. Miren, yo soy parte de un movimiento social católico que se llama Viva Cristo Rey. Nosotros andamos por todo el país dando conferencias, dando congresos. Es muy interesante para nosotros el ver la comunidad católica de todo el país, con algunas diferencias, pero el católico mexicano es casi igual en todos lados, en todos los contextos. Tenemos cosas que son muy valoradas desde fuera, porque es un pueblo que todavía tiene raíces católicas, una identidad católica, sí somos muy guadalupanos, pero tenemos el gran problema que somos bien ignorantes de nuestra fe. Entonces, como somos ignorantes, votamos por Morena. Oye, ¿eso qué tiene que ver? Mucho. Tienes que ser congruente cuando educas a tus hijos, cuando tratas a tus empleados y les pagas, cuando haces proyectos. Tienes que ser congruente en la intimidad con tu esposo, con tu esposa. Tienes que ser congruente también cuando emites un voto. ¿Por quién estás votando? No viene a hacerle publicidad al PAN, al PRI, ¿no? Porque le dicen, este es el PRI, ¿no? Tenemos que ser congruentes en todos los actos. Si decimos México, camino al infierno, habrá que preguntarnos, ¿México está tan mal? Porque decirlo aquí es un poco complicado. Nadie de los que estamos aquí pasamos hambre, nomás que cuando hacemos ayuno. Pero México en este momento, ¿cómo se encuentra como país? ¿Estamos conscientes de la situación del país? Nosotros andamos por todo el país, ¿no? Y como dicen los políticos, he recorrido todo el país. Los predicadores también andamos por todo el país. Y platicamos con la gente de todos lugares, de todos los contextos, y vemos cómo está nuestra nación en este momento. Hay algo que se llama doctrina social de la iglesia, ¿sí? Muy recomendable para todos los católicos. No solamente es el catecismo de la iglesia, sino la doctrina social. En este momento el país, ¿cómo se encuentra? En llamas. Literalmente en llamas. No nada más por la gente que acaban de masacrar y todas las ciudades con oxos y con coches incendiados. Se encuentra en llamas en las familias. Se encuentra en llamas en la vida política. Se encuentra en llamas en la vida de fe. Muchas de nuestras vidas, a lo mejor, a pesar de que estamos ya en un camino de regreso a casa del Padre, a lo mejor tú y yo, a lo mejor estamos en llamas también. No vivimos en paz. No tenemos la capacidad de compartir nuestra fe porque estamos llenos de heridas, porque nos hace falta convicción, porque nos hace falta lo más importante hoy en México, valor. Nosotros vamos a dar conferencias y nos apoya mucha gente y nos dicen los señores obispos. A mí me dicen, muy bien Mario, adelante, siga usted diciendo todo, a todos los de Viva Cristo les dicen, siga adelante, sigan compartiéndolo. Y nosotros les decimos, pues picando piedra, porque cuando uno llega como laico, pues hablas con tus hermanos, pero cuando un obispo habla, todo el mundo se cuadra y todo el mundo le obedece. El poder que Dios ha depositado en nuestros sacerdotes, el poder moral, el poder de autoridad, la unción, todo lo que está representado en Cristo sacerdote. ¿México hoy vive un infierno? Sí. ¿Qué tipo de crisis vive México? Pues los analistas políticos van a decir que hay una crisis política, los detractores del gobierno van a decir que hay una crisis de ingobernabilidad, los analistas financieros van a decir que hay una crisis económica, los que ya se acercan un poquito a la verdad, un poquito más filosóficos, van a decir México vive una crisis moral. Es cierto, todo eso es cierto, pero lo que México hoy vive es una crisis espiritual. Los sacerdotes exorcistas nos dicen a nosotros, hablen con la gente, díganle pues, que la contaminación espiritual, nunca habíamos tenido tantísima gente contaminada espiritualmente con demonios, sujeciones, opresiones, incluso hasta posesiones diabólicas como hoy. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos, el pueblo de Dios, ¿qué tipo de películas vemos? ¿Qué tipos de series vemos? ¿Qué tipo de música escuchamos? ¿Qué tipos de... Si Dios nos juzgara por nuestras redes sociales, ¿nos salvamos? Si al morir te dijera, a ver, venga para acá. Su juicio nada más va a consistir en lo que usted publica. ¿Nos salvamos? Lo que compartimos en nuestras redes son cosas que alimentan a los demás espiritualmente, que les ayudan a acercar a Dios.
Todo lo que nosotros vemos y compartimos en redes sociales no son cuestiones superficiales, no son cuestiones profundas, son cuestiones de bien común. ¿Estamos compartiendo el bien, la verdad? ¿O estamos compartiendo trivialidades o hasta vulgaridades? No lo digo yo. El trabajo que ha hecho la iglesia, yo sé, este dato siempre lo comparto, ¿no? Desde hace 1 año y medio, casi 2 años que lo tengo. Hicieron una estadística. Trabajaron el personal de la conferencia del episcopado en un equipo, nombraron un equipo de trabajo y se pusieron a trabajar en varias diócesis de México. Entre 12 y 25 años, jóvenes en zonas urbanas y suburbanas. 1,200, no me acuerdo, 1,500 encuestados en diferentes ciudades del país dentro de estas diócesis. ¿Qué porcentaje de jóvenes entre 12 y 25 años solteros creen que tienen vida sexual activa? Eso se trató la encuesta. Le preguntaban a los chavos y sus papás, ¿saben? Vida sexual activa, entre 12 y 25 años, jóvenes católicos solteros, centros urbanos y suburbanos en México. ¿Qué porcentaje? 80%. 75, 90. 90, 95. 94%. Lo maravilloso de todo es que yo siempre que doy una charla, se la doy a los papás del 6% de los que se portan bien. Porque siempre no, gracias a Dios mis hijos Dios me dio unos hijos tranquilos, buenos. Pues ¿qué está haciendo tu hijo a lo mejor en lo que tú estás en otro lugar? ¿O estás aquí? La realidad hoy de nuestra iglesia. No se trata de acomodar la iglesia a las realidades del pecado del mundo. Se trata salir de la iglesia, salir de nuestros grupos, salir de mi despacho para compartir la fe con otros. Se trata de contagiar a otros. Dijo Jesús que somos luz del mundo y sal de la tierra. ¿Por qué el Señor tomó el ejemplo de la sal? A mí se me hacía qué curioso lo de la sal, ¿no? Pues para que yo interpretaba, en mis primeros años de evangelizador, decía yo, pues para que sepa bien la comida, ¿no? ¿Sí? Para el sabor, porque todo sin sal sabe insípido. Hasta que, estudiando, descubro que en el contexto judío, en la época de Jesús, la sal se utilizaba para que las cosas no se pudrieran. Era el principal uso, para que las cosas no se echaran a perder. Si tú eres sal de la tierra, ¿cuál es tu finalidad? ¿Cuál es nuestra finalidad como sal de la tierra? Conservar, preservar, salvar. ¿Quién va a ayudar a que se salven todos los miembros de tu familia? ¿Quién? Tú. Eres sal de la tierra. Tus hijos son los primeros. Pero ¿qué pasa con los católicos? Sabemos que somos sal de la tierra y son la luz del mundo. No somos una luz más. Ah, sí, mira, es que la luz la puedes encontrar en la iglesia metodista, acá con los pentecostales, acá. No, los católicos no somos una luz más. Somos la luz del mundo de Jesús. No somos otra sal de un catálogo que hay de religiones, ¿no? Porque ahora la gente dice, Dios sí, pero iglesia no. Es el truco de los protestantes. Dios sí, religión no. Porque lo que importa, dicen, Dios es relación. Claro que tienes que tener una relación con Dios, pero para eso Cristo vino y fundó una iglesia, a través de sus discípulos. Y eso hay que tenerlo perfectamente claro. ¿Qué pasa cuando alguien escucha a un católico que empieza a atacar a su religión? En todas nuestras colonias aquí en la ciudad, la gente pone un letrerito: este hogar no recibe propaganda protestante. Yo siempre les digo, ni católica. Porque cuando va uno en las misiones, ni te pelan, no te quieren ni atender, ni abrir la puerta, ni escuchar. Si los matrimonios que necesitan a Dios acudieran a recibir ayuda en su iglesia, ¿cuántos tendríamos que ser hoy aquí esta noche? Nada más contemos entre los que conocemos. Aquí deberíamos de ser, no sé cuántos somos, pero no seríamos 100, seríamos 500. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que no podemos dar la batalla ni en la defensa de la fe porque no estamos preparados. Entonces nos dicen, es que mira, saca tu propia Biblia, ahí dice, Dios dijo que no adoren imágenes. Mira, con tu propia Biblia católica, agárrala y búscala, busca la cita bíblica.
Pues andan buscando en el índice, a ver. No tenemos ni idea dónde, mucho menos las razones de nuestra fe. Ah, pero qué miedo le tienen los sectarios a un católico bien preparado. Porque un católico bien preparado está en la iglesia de Cristo. Alguna vez, yo voy a decir quién, JJ, alguna vez me invitó a un congreso ecuménico en el norte del país, donde había católicos y protestantes. Y me invitó y fue maravilloso porque éramos 2 predicadores católicos y 8 evangélicos. Entonces, pues ellos nos echaban un montón, ¿no? Porque pues, eran puros cristianos, decían ellos, como si nosotros fuéramos, ¿qué? Budistas, ¿no? Entonces éramos los católicos ahí, y una experiencia que yo tuve ahí fue maravillosa. Primero, que los pastores me platicaron que los casos de posesión demoníaca muy fuertes, sin que nadie se enterara y guardándoles el secreto, me contaron que se lo tenían que llevar a sacerdotes católicos, porque sus pastores nomás no podían. Y yo decía, pues así en secreto, pues yo también te digo que es normal, ¿verdad? Porque pues tus pastores no son los discípulos de Jesús de la Biblia. Y luego imagínense, otra cuestión adicional para nosotros mexicanos. No solamente Dios nos hizo nacer en familias católicas, en este siglo, en este año, en este país, sino además en la casa de su madre, en México, Santa María de Guadalupe. Mi director espiritual por muchos años, el padre Daniel Gagnon, un oblato, él es norteamericano y se naturalizó mexicano. Entonces cuando Daniel se naturalizó, yo le dije, oiga padre, con todo respeto, yo le quiero preguntar honestamente, ¿por qué usted siendo gringo se naturalizó mexicano? O sea, ¿no? ¿Por qué? Le dije, me dice, por una razón, porque no hay un honor más grande en este planeta que ser hijo de Santa María de Guadalupe. Y yo quería ser mexicano para eso. ¿Y nosotros? La gente va en las procesiones a Medjugorje y allá se aparece la Virgen y le dice, no, pues yo me aparezco aquí, pero vivo allá. Aparte de todo, nacimos en la tierra de Santa María de Guadalupe. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Dijeron que eran católicos, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que hemos recibido la bendición no solamente de ser católicos y de ser guadalupanos. Pero ya voy a entrar de lleno al infierno. ¿Por qué decimos que entonces México va camino al infierno? ¿Es una gran desgracia que esté decayendo tanto el número de católicos, sí o no? Sí. Sí. Porque ¿a dónde se están yendo los que dejan la iglesia católica? ¿A dónde? Exacto, a ningún lado, ¿eh? Los jóvenes dicen, no, yo sí creo en Dios, pero no en la iglesia, no en los curas. A mí no me obligues, a mí no me lleves. ¿De quién será la culpa? ¿De nosotros? ¿De nosotros? Si tus hijos no están entusiasmados, probablemente no les has sabido transmitir el amor a Dios y a la iglesia. Hay que asumir responsabilidad en esto. Si hoy nosotros tenemos un gobierno como el que tenemos, un presidente que sale a decirle a los sacerdotes católicos que son unos hipócritas, ¿sí lo oyeron? Sí. Un presidente que sale a burlarse de la fe católica y del evangelio. ¿Y los católicos qué hacemos? Por eso ponía yo el ejemplo de la sal. Somos la sal del mundo. Ayudamos a que el mundo no se pudra, no se eche a perder compartiendo el evangelio. ¿Sí? ¿Saben cuál es el problema de los católicos? Que estamos dentro del salero. Bien acomodaditos aquí en el ministerio, con mis amigos, en las reuniones, rezo con mis cuates, voy a mi comunidad, voy a la misa en mi parroquia donde saludo a todo el mundo, donde todos son mis amigos, en el salero, no sé si me explico. Metidos ahí en el salero. No es para estar en el salero. No es, porque además Jesús nos hace una advertencia. ¿Qué pasa si no cumplimos con la función de ser sal? Vamos a ser arrojados a la tierra. O sea, el Señor no se anda con chiquitas cuando advierte. Lo que pasa es que nosotros cuando llega la parte dura del evangelio, nos volteamos para otro lado, ¿verdad? No queremos poner atención. Nos hemos vuelto católicos light. En otros contextos yo les digo, somos católicos cueteros, ¿no? La gente que vaya en la parroquia nomás a sus tamales, ¿no? Y a ver los cohetes. Pero aquí lo puedo decir claramente. Somos en muchos sentidos católico light. Un católico que practica el yoga. Un católico que cree en el Reiki. Un católico que cree en las terapias alternativas.
Un católico que lee a Deepak Chopra, que va a ver a René May. Un católico que ha leído a JJ Benítez y lo tiene como un gran escritor. Un católico que lee libros de satanismo y ni sabe. Un católico que en su casa tiene lleno de cosas de Harry Potter para sus hijos y sus nietos, escritos por una bruja confesa como es Rowling, miembro de la Wicca Internacional, libros, películas con conjuros, con hechizos, todo real. Y el católico, parecemos o no católicos. En los intercambios de diciembre, ¿qué le regala a la abuelita? El Harry Potter, sus varitas. Oye, niño, ¿no es católico? Ya yo sé que quien me escuche le va a decir, qué exageración. Hombre, qué fanático, ¿no? Hombre, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que tengamos un presidente adherido al Foro de Sao Paulo? ¿Qué tiene que tengamos un presidente que es comunista? El otro día yo acabo de dar en un programa, la Caja 325, Archivo General de la Nación, la Dirección Federal de Seguridad, tiene un expediente ahí que López Obrador, cuando abrió el Archivo General de la Nación, no supo lo que hacía, bueno, nunca sabe, pero ahí estaban todos los antecedentes de sus vínculos con el Partido Comunista Mexicano y con el Partido Socialista Unificado de México. Desviación de recursos cuando era líder del PRI en Tabasco. Un comunista está gobernando México. Un comunista, no lo digo yo, soy abogado y yo tengo que probar lo que digo. Estoy entrenado para eso. Pruebas se llaman documentales públicas. Ahí está, es un expediente público. Ese señor está gobernando México. Bueno, pero es que los anteriores robaron un montón. Y la gente se pelea por el fanatismo. Un hombre que en su primer acto de gobierno, dándole la espalda a la catedral, recibe el bastón de mano, que es una cuestión de ocultismo, de chamanismo, y entonces consagra al demonio a México. Un hombre que fue documentado, toda su tradición de visitas a Catemaco, era cliente de brujas, del brujo mayor. Está documentado en libros. No estoy hablando de chismes, no es Pati Chapoy esto. Cosas que los mexicanos deberíamos de saber. Ahí van todos los chamanes los sábados a Palacio Nacional. Ese es el presidente de México. Hoy está mal, porque algún católico light dirá, ¿pero qué tiene? Son las cuestiones prehispánicas de México. ¿Somos católicos o no somos? Bueno, muy bien. ¿De qué se trata? ¿De imponer la religión? ¿De que el Estado mexicano sea católico? ¿Que sea obligatorio? No se trata de eso. Eso no enseña la iglesia. La iglesia no hace política. La iglesia forma políticos. ¿Se entendió? La iglesia no hace política. La iglesia educa a los laicos para que los laicos podamos participar en la vida pública de nuestro país. Hay gente que dice, bueno, yo soy católico, pero esa es mi religión, mi práctica de domingo, la comunión de mis hijos, de mis nietos, sí, de tradición. Pero debemos ser católicos en los aspectos de la vida diaria, en todos los aspectos. Debemos de meter el evangelio en todas las áreas de nuestra vida, porque si no, creemos que somos católicos, pero terminamos por no serlo. No sé si voy bien en la explicación. Por eso es que cuando nosotros decimos, vamos en camino hacia el infierno, bueno, insisto, yo soy abogado. Entonces, un buen abogado siempre tiene que probar lo que dice y debe de procurar que lo que dice sea cierto, porque se va a morir y le va a rendir cuentas a Dios de haber utilizado testigos falsos y haber hecho porquerías. Dios a uno le demuestra, y se lo demuestra con mucha claridad, que lo que pasa es que no conocemos el poder de Dios. Cuando uno obra bien y actúa bien y dice la verdad, Dios va por delante de ti siempre en tu trabajo. Lo que pasa es que tenemos miedo. Y entonces queremos torcer muchas veces la balanza, pagar menos, hacer trucos, pedir favores. No nos decidimos a creerle a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y todo lo demás se te dará por añadidura. Nosotros decimos, pues sí te busco, Señor, pero a mi modo voy a hacer las cosas. Eso de que todo se me dará por añadidura, pues chance, pero yo le hago mi luchita con mis tranzas, con mi corrupción, con mi doble vida. No sé si estamos aterrizando. El infierno de México es un infierno que parte mucho de nuestra propia vida personal y como estamos viendo los mexicanos, ¿no? Parte mucho desde ahí, pero también parte de los datos duros. 103,000 desaparecidos. No sé si ustedes van a las oficinas de gobierno, a la fiscalía. En todos los estados hay un edificio para las personas desaparecidas.
con un montón de agencias trabajando y de gente. Tenemos un sector de la Procuración de Justicia, trabaja para buscar. Tenemos 103,000. Las ONG tienen 215,000 personas registradas. Un país donde hay desaparecidas más de 200,000 personas. Un país donde desde que empezó pues no es guerra contra el narco, la guerra entre los narcos en México, con la complicidad del gobierno, han muerto más de 300,000 personas. Más de 300,000 personas desde el año 2005. Nada más en este gobierno van casi 130,000 muertos. Aquí hacemos un escándalo. Ay, ¿viste lo que pasó en Alabama? Un chavito salió y con una metralleta mató a 14. No, esos 14 los matan en 3 estados de México en mediodía. En este país matan entre 80 y 90 personas asesinadas todos los días. En este país. Nada se compara, que Ucrania, que nada. México está en guerra civil desde hace 19 años. Y una guerra civil que ya llegó a todos lados. ¿Por qué? Pues yo lo digo siempre, ¿no? Pues es muy claro. Porque si antes la autoridad hacía actos de corrupción y negociaba con el narco para trabajar, para dejarlos operar, y el narco tenía que sobornar al presidente en turno, pero ahora el poder no lo tiene la autoridad política. Ahora es un narcogobierno abiertamente, donde los que mandan son los narcotraficantes. ¿Quién está a salvo? ¿Creemos nosotros que escondiéndonos en el fraccionamiento donde vivimos, donde hay 2 casetas para llegar a nuestra casa, vamos a estar a salvo? De ninguna manera. ¿Creemos nosotros que teniendo a nuestros hijos en buenos colegios, los vamos a librar de todo lo que se viene en este país? De lo que hoy mismo ya hay. No me refiero nada más a las drogas, a la inseguridad. Me refiero al ambiente social, me refiero a los crímenes, me refiero al mundo del AMPA, que es el que controla nuestras ciudades. ¿Los podemos librar? No. ¿Hay futuro para nuestros hijos en un país de 500,000 de muertos? Y ahí viene la otra cifra, de más de 250,000 niños abortados desde el año 2007, en que Marcelo Ebrard lo aprobó como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Vuelvo. Levante la mano el que es católico. Ya con sangre la levantan así. Bajen la mano. ¿El aborto está bien o está mal? Mal. Está mal. ¿Lo prohíbe Dios? ¿Sí o no? Sí. El no matarás no dice abajo, aplican restricciones. ¿No? No matarás. La legalización de las drogas es algo bueno para el ser humano. No. De la forma que lo quieren hacer. Y que ya lo empezaron a hacer. No. ¿La eutanasia? No. ¿La eutanasia es algo permitido por Dios? No. ¿Por el magisterio de la iglesia? No. No. ¿Los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de estas parejas es algo bien visto por Dios? No. No. No, me contestan la mitad, no sé si la otra mitad, sí, son de la ideología de género, pero no. La propia ideología de género, donde a nuestros niños en los libros de texto se les enseña a masturbarse, ¿no? Esto es real, ¿eh? Y si no, mándenme un WhatsApp, yo te mando toda la información. Hasta las escuelas privadas no se pueden liberar de la educación pública, de adoctrinamiento socialista. No tiene ni un mes, ¿no? Dijeron, vamos a acabar con el modelo de educación neoliberal. Vamos a cambiar la educación para que esta cuarta transformación sea. Van a incluir al Che Guevara en los libros. Estoy hablando entre gente pensante. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo le decía al señor gobernador, ¿es en serio que no te preocupa? Es que somos la joya de América. Pues tu joya de América ya tiene narcotráfico por todos lados. Ya Celaya ya la perdimos. Ya Irapuato ya va por lo mismo. El León va a ver la más cruenta de las masacres y de la persecución en la ciudadanía por parte del narcotráfico, cuando el cártel que aquí domina se empieza a pelear con otro, el que le entra del gobierno del estado. Perdón por la claridad con la que estoy hablando. Pero si el creer que dejar trabajar a un solo cártel es la solución, ¿ustedes creen? ¿Cuál es nuestra posición? No estoy hablando de política, estoy hablando de fe. ¿Cuál es la posición de un católico ante estos temas? La ideología de género. ¿Estás de acuerdo como católico con los niños trans? No. Ya van 6 estados, que lo aprueban. 6 estados. El aborto ya lo hicieron federal con la cochinada que hicieron en la corte.
La eutanasia ya está en 9 estados, metido en legislación local. Así me puedo ir tema por tema. El geinomio, prácticamente en todo el país ya se pueden casar las personas del mismo sexo al civil ante el Estado mexicano con reconocimiento, ¿no? Por eso a veces los señores gobernadores y líderes del PAN, por eso no me invitan ya a sus reuniones, porque les digo, pues yo no entiendo, el partido adherido a la democracia cristiana de México, a la democracia cristiana internacional, el partido tradicionalmente de derecha, pues de los últimos 5 presidentes de Acción Nacional, 4 han sido pro aborto y pro ideología de género. No sé si me estoy explicando. O sea, yo digo, ¿qué no era el partido de la derecha, de los católicos en México? O sea, cuando veo que ustedes mismos están votando en los parlamentos, ahí andamos hablando con el obispo, el gobernador, paramos el aborto en todos los congresos que pudimos hasta que mejor se fueron a la corte para pasarlo. Y los panistas, los legisladores, la gente muy inocente dice, bueno, pero es que lo que importa es la persona. ¿Tú crees que alguien que está trabajando en este momento, voy a poner un ejemplo, ojalá nadie se sienta ofendido, el Movimiento Ciudadano, que es un partido netamente abortista, progre y liberal, ¿tú crees que esa persona va a tener un control sobre su actuación política siendo parte de ese partido? La respuesta es no. Tiene que cumplir con la agenda que le marca el partido, con las directrices que marca el partido. No sé si me estoy explicando. Muy bien, pero hay un partido más grande que el PRI, que el PAN, que MC, que el PRD, cosas peores. Hay algo todavía, hay un partido más grande. ¿Cuál es? No es político. 98 millones de mexicanos que somos católicos. Con que los católicos fuéramos congruentes, acabábamos con la mitad de los problemas sociales en México. Porque también esos señores, muchos de los que gobiernan en México, ¿qué creen que son? ¿Qué católicos? Yo cuando tengo reuniones con ellos, bueno, me divierto de lo lindo, ¿no? Por eso el Suárez del Real, alguna vez siendo secretario de Gobierno de la Ciudad de México, me dijo, híjole, Mendioleas, que hueles a cristero. Yo le dije, si usted supiera el honor que me hace con decirme eso, para usted es una burla, un insulto, pero los que vivimos en tierra de mártires, tenemos una bendición especial de Dios. El centro del país es la montaña de Viva Cristo Rey. ¿Cuál es el problema? Que para muchos es una montaña y Cristo no es el centro de su propia vida. ¿Cuál es el defecto más grande, el problema más grande que hoy tenemos en México? La cobardía. No solamente es la inacción, es la cobardía. El país, 103, ya di algunas cifras, puedo dar muchas más, de la posición en que nos encontramos. Todo el país hoy, ya van 20 y tantas gobernaturas de Morena. ¿Quién ha propuesto todo lo que hoy he hablado aquí? La ideología de género, la agenda, el aborto. ¿Qué partido? Morena. Y los católicos votan por Morena. El 10 de mayo del año pasado, yo en las redes sociales, bueno, publicaba todos los videos que me hacían llegar de un montón de municipios, particularmente Michoacán. Las mujeres formadas el 10 de mayo para recibir su electrodoméstico. De las camionetas que llegan, los narcotraficantes encapuchados con sus metralletas, hasta con la lona, ¿no? Dice ahí cuál es el cartel que felicita a las mamás, y las mamás formaditas para recibir tu electrodoméstico. Todas son católicas, ¿no? Esos regalos que recibe la gente, o esas ayudas económicas, pero específicamente voy a hablar de la situación del narcotráfico. ¿Ustedes no creen que todos esos regalos son comprados con dinero de sangre? ¿Y por qué la gente somos parte de eso? El problema no es solamente los gobernantes. El problema es que si un país tiene católicos corruptos en el mundo, ¿cuál es? México, Brasil no, porque ya Brasil nomás tiene el 50% de su población católica. México. Porque nosotros de alguna manera estamos pues muy metidos en esto. No se trata de, los protestantes, los países protestantes son ricos y ese es el primero. No, eso es multifactorial. No es, la religión no define, ¿no? La religión no define como tal. Pero nosotros hoy venimos a hacer un ejercicio como para recordar un poco y decir, primero, si alguien piensa que México no va camino al infierno, yo les quiero decir que en el corporativo a nosotros nos piden mucha asesoría, mucha gente de todas partes de México ya se está yendo. Yo me la paso dando asesorías desde el punto de vista, canalizamos con la persona, el financiero, legalmente, cómo vender las propiedades, a nombre de quién ponerlas, cómo trasladar el dinero.
viendo cosas de migración, viendo cosas de documentos. La gente ya se está yendo. ¿Tú conoces a alguien que ya se piensa ir? Los jóvenes ya se piensan ir. Muchos jóvenes están viendo lo que pasa en México y ellos dicen, chao. Y nosotros, si nos vamos a otro país, el modelo que están copiando es el castrochavismo. En Venezuela, de 20 millones se fueron 5 millones los primeros 10 años. Después de que en el 98 entró Chávez al gobierno en Venezuela. 5 millones, la cuarta parte de su población. La gente es inocente y dice, no, esto no es comunismo, los Estados Unidos no permitirían que tuvieran al lado a un país comunista. No, pues yo no vi nunca que en Florida hicieran algo para evitar a Cuba, ¿no? Pues ahí los han dejado 60 años y a ellos no les interesa, mientras no les afecten sus intereses, levantarán el muro más alto, ofrecerán recompensa a quien case mexicanos, y el problema es nuestro. Pero nos hacen falta muchas cosas. No te vine a hablar de organización ciudadana, de movilización. No, yo mismo tuve que salir de mi oficina a tratar de pelear por esas cosas. ¿Por qué? ¿Por política? No. Porque como católicos tenemos que dar la batalla afuera, salir del salero. Hoy yo estaba muy cómodo en mi oficina, muy cómodo. Vive uno bien, tiene un trabajo, crece uno profesionalmente, maravilloso. Y me invitaron, ya después me di cuenta, ¿no?, estando yo ahí, que ese movimiento al que me habían invitado Frena, pues era del gobierno y que Gilberto Lozano trabajaba para López Obrador. Pero ya estando dentro del movimiento, me di yo cuenta, y por eso tuve que romper con ellos. Y después había que salir a decirlo, porque muy mañosos nos habían invitado a muchos líderes católicos. Habíamos entrado ahí en el consejo rector de este hombre Lozano, Brenda del Río, Juan Manuel Gatdú, Jaime Duarte Martínez, muchos de los líderes católicos ahí estábamos. No quedó ni uno. ¿Por qué? Porque son proyectos de la masonería. No son amigos de la iglesia. Si aquí hay alguien que pertenece a la masonería, yo lo tengo que decir abiertamente. La masonería además está prohibida y están excomulgados por la iglesia. 11 papas han emitido prohibiciones contra la masonería. No es compatible con el catolicismo. Cuando te encuentras con un católico que dice, es que es compatible, se puede... me dicen, yo conozco muchos masones que son católicos. Pues sí, ¿en qué grado y en qué obediencia? En los más bajitos. Porque no creo que un católico ya en el 21, en la obediencia de rito escocés, a partir del grado 21, pues no creo que pisando un crucifijo, escupiéndole, ¿no?, hincándose frente a Baphomet, no creo que sea un católico, pues muy católico, ¿no? Después de que tienen que hacer eso, o que tienen que matar a personas para poder ascender en los rangos más altos, ofrecer sacrificios de personas. No lo sé, no lo digo yo, lo dicen los propios exmasones en los libros que circulan en todo el planeta, de las testimoniales de qué hay, de qué persigue la masonería. Ahora, ¿son nuestros enemigos los masones? No, un cristiano no tiene enemigos. Nosotros rezamos por la conversión de todo mundo, pero tampoco estamos tontos. Sabemos que hay un globalismo, sabemos que en México la gente está apoyando una agenda de izquierda, una agenda totalmente anticristiana. ¿Vieron lo de Nicaragua? ¿Sí? Faltan 2 capítulos de la telenovela para que prendas el noticiero y eso sea en México. 2 capítulos. Aquí apuesto mi reputación. Yo hace 2 años, ahora me están sacando videos, hace 2 años dije, el presidente de la República va a enfrentar y a ridiculizar a la Iglesia Católica tarde o temprano en este sexenio, su primer sexenio, porque López Obrador no se piensa ir. No es la charla de eso, pero él no se piensa ir. Por eso ha utilizado instrumentos anticonstitucionales para meterlos en la Constitución y hacer ejercicios como la consulta ciudadana en los expresidentes, como la farsa de la revocación de mandato, porque él quiere estar en la boleta en el 24. ¿Nos llegó o en algún país de Latinoamérica se fue el dictador? En ninguno se fue. ¿Qué está pensando la gente? ¿Que se va a ir? Si trae al tirano de Cuba aquí, lo trae aquí a presumir y lo pone a dar discursos y habla con tanto respeto de Castro y tiene tantos vínculos con Venezuela que son públicos, le regala dinero a las dictaduras de Bolivia, de Nicaragua. ¿Sí lo sabían? Esta es una realidad de lo que hoy está ocurriendo en México. ¿Desde dónde lo tenemos que analizar nosotros? Desde el punto de vista de la fe. ¿Hay que orar? Por supuesto. Es más, si alguien hace algo y no está en manos de Dios con la oración, está mal, porque es un caudillo, ¿no?, de obras humanas. Claro que hay que orar, pero además de orar hay que actuar. Esto es fundamental. Y qué buenos son estos ejercicios porque nos sirven
primero para tener información y segundo, es con lo que quiero terminar, para que nosotros, uy, ya voy a terminar, yo un diluvio aquí, o sea, para que tengamos esperanza, pero una esperanza tangible en algo real. Voy a dar el espacio al final si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Con eso cerramos, pero quiero terminar con ese asunto de la esperanza. Ya lo dijimos en términos de fe, somos discípulos, estamos llamados, queremos servir a Cristo, pero la iglesia y el país hoy no necesita gente buena. Dios, ¿qué nos pide? ¿Que seamos buenos o que seamos santos? Santos. ¿Va a doler? Sí. ¿Ya eres el apestado por ser católico? Sí. ¿Ya te odian? Es más, en los grupos donde estás, de los de tu secundaria, primaria, preparatoria, ya te odian porque eres el que sube la oración, porque eres el que sube el video donde habla tal predicador, porque eres el... Ya no te soporta la gente, o sea, ya pareces discípulo, ya hueles a cristero, ya el mundo te está escupiendo, rechazando, ya te dicen fanático, ya te dicen loco, ya... Porque a los fanáticos, yo digo, pues es que la gente tacha de fanáticos a los que simplemente son católicos, no sé si me explico. O sea, es que no es nada extraordinario. Ser católico no es muchas cosas, tratar de cumplir el evangelio, los mandamientos de Dios, de la iglesia, entender la riqueza de nuestros sacramentos, compartir la doctrina de la iglesia. Cuando tú aprendes algo, quieres compartirlo con los demás. Compartirlo con los demás, quieres que se salve toda tu familia, no los agarras a bibliazos, sino entiendes perfectamente que es un proceso la conversión en tu propia vida y en los demás, pero estás trabajando para Dios. Este es un salero. Tenemos que salir de aquí. Incluso el ministerio tiene que salir a buscar esos matrimonios. En lo que tú y yo estamos aquí platicando, ya se murieron 2 personas sin confesión en el Seguro Social, se acaba de separar una pareja y acaban de matar o de violar a una mujer. No lo estoy diciendo, o sea, es en serio, ¿eh? Esto es por hora en México. Nosotros deberíamos de estar, en muchos casos, atendiendo todo eso. No nada más encerrados en nosotros mismos. ¿Por qué entre semana estamos bajo la lluvia, con frío, nos juntamos? ¿Quién es el que nos trae aquí? ¿Quién es el que nos convoca? Es Jesús que nos anda persiguiendo, ¿no? Que a muchos de nosotros nos está diciendo, hey, hazme caso, te quiero para más cosas, no nada más para que estés ahí sentado escuchando, te quiero para más cosas, pero necesito que me digas lo que dijo Santa María de Guadalupe. ¿Cuál es la diferencia entre la Madre de Dios y nosotros? ¿Cuál fue la palabra que cambió la historia de la humanidad? Una palabra que dijo una mujer. ¿Cuál fue? Sí. Dijo sí. Hágase en mí según tu palabra. Qué difícil es para nosotros decir algo tan corto, pero tan profundo. Sí, Señor. Voy a parecer católico desde mañana. No me va a dar pena. Sé que me van a empezar a perseguir. Sé que, me decía un obispo el otro día, oye, Marito, es que yo nunca había visto que un católico, un predicador católico le tiraran tanto como a ti. Le decía yo, pues sí. ¿Quién me manda a meterme con el poder? ¿Quién te manda a hablar de política? Pues si la gente cree que los católicos nomás estamos así como para rezar, ¿no? Prende tu veladora y vamos a San Juan, ¿no? Y ese mismo católico va y se carga de energía en las pirámides. No, bueno, hay que ser congruentes, saber dónde está Dios y dónde no. ¿Y cuál es la esperanza a la que yo me refiero, con la cual quiero terminar? Ya estamos aquí. Algunos de nosotros probablemente ya estuvimos dándole de comer a los cerdos, como el hijo pródigo. Muy probablemente algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida, o nuestra vida incluso reciente, habíamos dejado al Padre y habíamos ido a vivir nuestra vida con nuestras reglas, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, con nuestros criterios, y de repente hubo un momento en que nos dimos cuenta, por nuestra vida familiar, matrimonial, personal, nos dimos cuenta que queríamos regresar con el Padre, ¿sí o no? ¿Quién quiere regresar con el Padre? Levanten la mano. Muy bien. Todos queremos regresar con el Padre.
Pero el hijo pródigo, ¿qué hizo? Ahí es donde viene el mensaje de esperanza. El hijo pródigo estaba cuidando cerdos. ¿Qué son los cerdos? Fíjense, ¿eh? Los cerdos a veces no huelen mal y son así cochinitos. A veces estamos apegados a cosas que son porquería, pero nosotros ahí estamos pegados. Amistades, filosofías, trabajos, dinero, prioridades, formas inadecuadas de vivir muchos aspectos de la vida, hasta la propia sexualidad. Pero ahí estamos amarrados a los cerdos. ¿Qué tenemos que hacer? Dios no te pide que te bañes, lo que te pide es que regreses primero. Que tomemos la decisión de decir, ¿cuántos años tengo? Yo el día de ayer cumplí 47 años. Tengo 47, tengo 35, tengo 60. Pues los que me queden, al cabo ya no son muchos, ¿no? Porque nosotros no pensamos nunca en la muerte, pero dice el padre Willy Peña que más de 40 ya es ganancia, y aquí ya hay mucha, ¿no? Entonces, lo que nos queda de vida, aprovecharlo. Oye, es que según las obras serás juzgado. Tu fe sin obras es una fe muerta, dice la palabra de Dios. Oye, es que lo único que tú le vas a poder presentar a Dios para ganarte un lugar en su presencia eternamente es el bien que hiciste. No a cuántas misas fuiste quedándote dormido y enojado. Es a cuánta gente ayudaste. ¿A cuántos de tus trabajadores los ayudaste a salir de su pobreza cultural, moral, intelectual, económica? Te van a preguntar cuánto amaste a los tuyos. Te van a preguntar cuánto fuiste capaz de ser seguidor del Señor. Que no se nos olvide, Jesús tuvo 12 discípulos, ¿cierto? Pero de esos 12, ¿cuántos estaban siempre pegados con él? 3. Uno era el que él amaba mucho, pero eran 3. Pedro, Santiago y Juan. Pero eran 12. Y no nada más eran 12. En su momento también la Escritura nos narra, mandó a otros a expulsar demonios y a sanar enfermos. 72. ¿Sí? Y no solamente eran esos 72. En Pentecostés, ¿cuántos estaban con María Santísima escondidos? 120. ¿Sí son católicos? 120. Y cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, ¿cuántos había? Más de 5,000 que andaban como tú y yo siguiéndolo. Si cuando nos dice que viene un padre que tiene el don de sanación, va la gente corriendo. Quieren ver ahí al cura que vuela, al que sana a la gente, al que hace milagros. Ahí andamos detrás del Señor. Pero ¿de cuáles eres? ¿De cuál soy? Hay que preguntarnos. ¿Soy del que me acerco únicamente por los panes y por los peces a pedirle bendición, prosperidad económica, salud cuando estoy enfermo? Porque si mi vida sigue siendo pedir dinero y salud, ¿cuál santidad? Si los santos al revés, los santos ¿qué piden? Sufrimiento. Decía la santa, muero porque no muero. Los santos que dicen, Señor, en mí completa. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos? No digo que en esta noche, en este momento, pero ojalá nos lo llevemos todos. ¿Cuántos estamos dispuestos a estirar la mano para que entre el clavo? Mi última pregunta en la noche. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio por la salvación de su matrimonio y de toda su familia? Levante la mano. Si levanta la mano, a lo mejor te va a entrar un clavo así. ¿Estás dispuesto? Muy bien. Cuando levantamos la mano, ¿no? Yo creo que nuestros ángeles de la guarda toman foto y la llevan, ¿no? Rápido, ¿no? Este se está proponiendo, ¿no? Este aspira a ser un católico vivo, un católico con más ganas de hacer el bien y de llevar a muchos a la presencia de Dios. Pero es bien importante que sepamos que va a doler, como a él, que va a costar, que lo normal sería que mucha gente en el mundo te despreciara, te persiguiera, se burlara de ti. Pero concluyo con esta frase del Señor. Dijo Jesús, yo estaré con ustedes. ¿Cómo es? Todos los días. ¿Sí lo creemos o no?
¿Tú crees que Jesús, cuando hemos hecho una oración y nos pusimos en él con mi esposa, poniéndonos en las manos de Dios, cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estaré ahí? ¿Tú crees en fe que muy probablemente Jesús está sentado en una de estas bancas entre nosotros? ¿Y no nos da pena? El Señor nos ve espiritualmente. ¿Alguien aquí se necesita confesar? No digan, no digan. Yo lo que digo es, cuando estamos en ambientes católicos, porque todos somos pecadores, yo siempre les hago esta propuesta al final de los temas y les digo, ¿cómo nos sentimos espiritualmente? Queremos estar con el Señor, queremos servir, queremos salvar muchas almas, pero a veces no somos muy claros en cuanto a nuestra situación espiritual. Pregunto, ya había yo dicho que no iba a hacer ninguna pregunta. ¿Quién está dispuesto ya a morir? Es que la ayuda mi lluvia, ¿no? Me ayuda la lluvia, ¿no? ¿Quiénes de nosotros estamos ya listos para ir a la presencia de Dios? Levante la mano. Ya no vuelvo a preguntar. ¿Alguien ya está listo? Padre, hay que confesar algo. El padre dice... Vuelvo a preguntar, fíjense, ¿somos católicos sí o no? Católicos practicantes, estamos en un ministerio maravilloso de matrimonios. ¿Quién de nosotros está dispuesto a ir a la presencia de Dios ya? Que le puede decir esta noche al Señor, Señor, aquí estoy, cuando tú quieras, infártame en 1 hora. Porque yo ya quiero estar contigo. Voy a cerrar el tema así porque, a ver, el tema es vamos camino al infierno. Quiero que nos demos cuenta lo lejos que quizás estamos de Dios. ¿El cielo es maravilloso, sí o no? Lo sabemos que no hay cosa más maravillosa que el cielo. No hay sufrimiento, no hay tristeza, no hay hambre, no hay conflicto, nada. ¿Quién se quiere ir al cielo? Todos. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿No? ¿Quién sabe a dónde vaya a parar? No sé si con el chiste me explico bien. O sea, tenemos que procurar vivir de tal manera en que podamos decirle al Señor, cuando tú quieras, Señor. Porque cada día, aunque no soy una persona ni santa ni perfecta, hago todo mi esfuerzo por ser un hijo del que tú te sientas orgulloso. Hago todo el esfuerzo por entregar mi vida por los demás. Y entonces a lo mejor al final del día podemos decir lo que tú quieras. Entonces voy a regresar yo en 6 meses acá con ustedes y les voy a preguntar, ¿quién se quiere morir hoy? A lo mejor ya algunos van a decir, cuando tú quieras, Señor, porque nos da miedo, ¿no? Decir, no tengo mucho que arreglar. ¿Y cuándo lo vas a arreglar? No, es que tengo un hijo viviendo en pecado mortal. ¿Y cuándo vas a arreglar eso? Te conviertes en la niñera del niño y aquellos muertos espiritualmente. Muy feo. ¿Es real o no? ¿Creemos o no creemos? Somos